Ok, así lo comentamos. Mm, Porque muchas charlas que tenemos antes de la grabación son lindas, son interesantes, ¿eh? mm, Que nos edifican, que también pueden edificar a los hermanos. Entonces quiero grabarla esta así, antes de entrar en la lectura. mm. Entonces, Bástate mi gracia, decía. no, Pues sí. es como que lo leí y me quedó. Bástate mi gracia. Mm, O sea, confórmate con lo que... Algo así, yo lo entiendo. Confórmate con mi gracia, o sea, ya tengo gracia hacia ti. sí, el texto dice, bástate mi gracia Eso. porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ujú. Entonces tenemos que el contexto es en el que le estaba hablando de esto a Pablo, es que él estaba enfermo. El texto en paralelo de lo que le está sucediendo es que un emisario de Satanás venía y lo atormentaba. Mm, Entonces, nosotros entendemos de que si estamos enfermos, tenemos que ser sanados y punto. Ah, no, yo soy cristiano, tengo que ser sanado. Venga ya, tengo que... Y vamos por todos los medios. Luego vamos a la oración. Entonces vamos a la medicina y todo lo con el pretexto, no, es que el Señor hizo la medicina, vamos a la medicina. Y es excusa, es mentira. Lo que está diciendo el hombre tiene que ser más honesto, tiene que ser más sincero, tiene que ser más transparente. No confío en que Dios me puede sanar, por eso voy a esto que es más seguro. mm, La realidad detrás de la medicina y del creyente es que no cree, no confía en Dios. No cree en que Dios lo puede sanar. El creyente, el cristiano que calienta los bancos los fines de semana o los días que vaya a las reuniones, no creen, aun cuando estén dentro o fuera de instituciones, porque no es la práctica común dentro de la iglesia con la vida cristiana normal. La práctica común no es que yo oro y el Señor me sana. Y si no me sana, esperaré a que me sane. No, la práctica común es que está tan omnipresente la medicina que el creyente sabe que si tiene caspa va a usar un químico. Si tiene dolor de cabeza va a usar otro químico. Si tiene mal estómago va a usar otro químico. Si tiene lo que sea va a usar químico. Nunca va a orar. Va a decir, oh Señor, bendice este medicamento. ¿Sí? Pero el pretexto es que, y la base, es decir, la base de refuerzo que hay de detrás, si no somos honestos, es que no confiamos en que por medio de la oración Dios puede sanarnos. La realidad es esa. Entonces el creyente usa el pretexto de ir a la medicina porque Dios la creó. Y yo no sé si eso es tan real como lo dicen. Porque uno podría decir, bueno, voy a un prostíbulo porque Dios lo creó. Eso no lo... Claro, ¿y por qué tengo que creer que la medicina lo creó Dios? Porque lo dice el hermanito. ¿Y por qué tengo que creer que el prostíbulo no lo creó Dios? Bajo la misma regla. Es decir, no puedo ir ahí al prostíbulo, no debo ir a un prostíbulo. Normal. ¿Y que entonces sí puedo usar medicamentos que no sé si los creó Dios? Entonces, es tan omnipresente, pero cuando lo vemos en la escritura es el uso de la farmaquía, que era lo que los brujos, la adivina de Endor usaba para entrar en trance, ahí cuando va Esaú a consultarla, son la farmaquía. Entonces Pablo dice que el Señor le dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo era un gran siervo del Señor. Y uno podría decir, bueno, él ora y vamos, que los ángeles vienen y lo atienden como si fuese un rey. Y el Señor le dijo que no. Bástate en mi gracia, seguí padeciendo. Y si quiere que te mueras y usa el dolor, esa enfermedad. Pero nosotros no, nos negamos a que el Señor nos quite la vida, porque si le pertenece a Él. Es decir, no aceptamos que debemos atravesar el dolor porque es parte de la vida cristiana. No lo aceptamos. Lo que entendemos es que no, un cristiano no debe sufrir, es una mentira, un engaño. Eso es una mentira demoníaca. El cristiano, el Cristo mismo lo dijo. El que quiera seguirme, no sé qué entendéis vosotros por tome la cruz. Que tomes una almohada de pluma con un colchón viscoelástico y con aire acondicionado y una mantita de seda que te tape. Eso es la cruz. No, la cruz es muerte. Es separación, es ruptura, es dolor, es sufrimiento. Es cuesta arriba, es calvario. Que quiera seguirme,
tome su cruz cada día. Es decir, que es parte de la vida cristiana el dolor, el sufrimiento, la angustia, pero no lo estamos viviendo. Entonces nos podemos cuestionar, ¿realmente estamos viviendo como cristianos? ¿O se nos ha hecho tan cómodo todo, y es un plan también demoníaco? ¿Por qué tengo que creer que no sea así? ¿Que acaso soy tan listo que se me ocurren estas ideas? Que es un plan tan demoníaco el que las sociedades estén tan cómodas para que los cristianos, aún viviendo en esas sociedades, no tengan problemas. Una frase que usaba y que me quedó de hace muchísimos años atrás hasta acá, el hermano Adrián Rogers, él decía que si no estás en colisión, una colisión, ¿sabes lo que es una colisión? Ayer lo hablábamos cuando chequeábamos el impacto que se genera en un cuerpo cuando es arrojado de 45 metros de altura, la aceleración. ¿Recuerdan la aceleración que toma ese cuerpo? ¿Cuántos kilómetros era de velocidad? 107. 107. Y cuando era frenado contra el hormigón, 3000, ¿no? Algo así era. ¿cuántas toneladas de fuerza eran? 300 eran, no 3000. 630. Ah, nada que ver. 630 toneladas, ¿cuánto es en números? Espera, 330. Si mal no recuerdo, Ajá. eso era en un cuerpo de 80 kilos o de 30. De 30. De 30 kilos. De 30. Un cuerpo de 30 kilos, arrojado de 45 metros de altura, tenía una aceleración de 107 kilómetros por hora y una fuerza de impacto de 630 toneladas. Eran cientos de coches transitando a 107 kilómetros por hora y que se frenaba de golpe. Bueno, ¿y por qué dije esto? ¿Sí? Entonces, tenemos que el creyente, vamos a partir desde aquí de nuevo, ¿vale? El creyente no quiere dolerse, no quiere sufrir, no quiere pasar ninguna angustia. Y el Señor dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? A ver, vamos. En la nueva traducción viviente dice, cada vez Él me dice, mi gracia es todo lo que necesita. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Cogiendo ese texto aislado, sin el contexto de lo que estaba sucediendo, uno puede decir, vale, ok, está bien. Solo mi gracia es lo que necesita. Solo la gracia de... La canción dice, es por tu gracia me has sostenido, solo tu gracia me ha... Bueno, la gracia del Señor nos sostiene. Y uno puede decir, bueno, sí, estoy en esta sociedad en la que estoy viviendo, que Satanás lo puso tan cómodo todo, y uno dice, pero ¿por qué dice que Satanás lo puso tan cómodo todo? ¿Por qué creen que digo que Satanás lo puso tan cómodo todo? Y no digo el Señor lo puso tan cómodo todo. Porque uno podría darlo vuelta y decir, a ver, pará. Vos decís que fue Satanás, pero yo digo que fue el Señor, si todas las cosas buenas vienen del Señor. Primero, ¿por qué tenés que creer que esto que crees que es bueno realmente es bueno? Entonces, ¿qué diríamos? ¿Que una enfermedad que mata a una persona es mala? Si lo que está haciendo es quitarla, y lo mismo el Señor lo está utilizando. Quizás para vos, que estás con tu mente chiquitita, analizando, crees que es malo, porque te está quitando algo que querés, pero para el Señor es lo apropiado, lo justo y cabal, porque te necesita allá arriba. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué dice que todo esto lo formó Satanás? ¿Y por qué no puedo darlo vuelta y decir que el Señor es el que lo formó todo? Bueno, la Escritura dice que el príncipe del mundo, ¿quién es? Satanás. Vale, él está entonces gobernando la sociedad. Las sociedades están siendo gobernadas. Detrás de todo eso está la sabiduría omnipresente, omnipotente y omnisciente del soberano de las naciones, del Señor. Aún el Señor, que es el pastor, tiene el perro, que suena un poco fuerte, para que el perro haga aquello que es la voluntad del pastor. En esta analogía, el perro es Satanás. Entonces, el Señor tiene a Satanás, y aun cuando Satanás hace de la suya, el soberano de las naciones está tejiendo el cuadro que es mucho mayor. Y Satanás dice, oh, mira, lo estoy destruyendo todo. Y es la pinturita negra.
que es una sombra, que hay un árbol verde dentro del cuadro. Y dice, mira, fíjate lo bien que lo hago yo. Y cómo nadie obedece a Dios. ¿Sí? Pero se puede llegar a decir que también una enfermedad puede ser el aguijón o no tiene nada que ver eso. Sí, puede ser el aguijón. A ver, es obvio que una enfermedad no es nada grato. No estoy diciendo de que tenemos que estar enfermos porque es lindo. No. Lo que estoy diciendo es, en tu enfermedad, ¿qué es lo primero que buscas? ¿Al Señor? Porque querés hacer su voluntad y descubrir si quiere el Señor que estés en ese dolor, o estás queriendo sacarte el dolor de encima porque no lo aceptas, aun cuando venga del Señor. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, o sea, es aceptar la voluntad del Señor, porque por ahí Él quiere que vos estés así. Y claro, también está la otra parte que puede ser que también, ¿no? Los espíritus malignos quieran tomar o explíquelo, hable con toda la... o sea, que tengas una enfermedad o que tengas algo en tu cuerpo por un espíritu maligno. Claro, tenemos ahí ejemplos en las Escrituras. El Señor reprende una fiebre que tenía la esposa de Pedro, porque Pedro tenía esposa. La suegra, ¿no era? La suegra, gracias por la corrección. Pedro tenía esposa, por lo tanto tenía la madre viviendo en la casa, que era la suegra. Y el Señor reprende. Bueno, vimos y vemos en las Escrituras que son muchas enfermedades sanadas. Y más sanidades sucedieron que quizás milagros. En las Escrituras mientras estaba el Señor Yeshua. Hubo más sanidades que milagros. Hubieron milagros por parte del Señor, pero hubo más sanidades. Una mujer sufría de flujo de sangre y el Señor la sanó. ¿Qué entendemos por flujo de sangre? La menstruación tenía una regla interminable, es decir, por 12 años de regla. ¿Sí? Es decir, la menstruación que le venía por 12 años consecutivos. Esa mujer que no podía trabajar, no había toallitas íntimas como ahora. Era una mujer inmunda. El periodo de limpieza, que era, según la ley levítica, la mujer después de que se le corta son 7 días de purificación. No podía tenerlo ella, 12 años. Y la toca y el Señor la sana. ¿Sí? Es decir que hay sanidades. ¿El maligno puede utilizar enfermedades? Sí. Está el maligno que utiliza enfermedades, la irresponsabilidad del ser humano, que se enferma debido a sus prácticas, y luego que el Señor la envía. Claro. A ver, ¿qué rey fue? Espérate. Hubo un rey, no fue Acab, fue el que le siguió, uno de los que le siguieron. Y me parece que fue del reinado de la línea de Jerusalén, que se levanta la mano contra el profeta. Dice, no, porque venía a hablarle algo. Y le dice, tú, y se le seca. El Señor le secó la mano, ahí instantánea. Sí, cosas así como esta. Y no se rebeló a Aarón y Miriam contra Moisés. ¿Y qué le apareció? Se llenaron de lepra. Y Moisés le dice, porfa, quítale la lepra que... No se rebeló Herodes y murió comido por gusanos. Es decir, vemos que hay una... Herodes, igual me equivoco de rey, en el momento en el que habla al pueblo y el pueblo le dice, voz de Dios, no voz de hombre. Bueno, es decir que hay enfermedades de todo tipo. Ahora bien, para despejar el interrogante, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo podía decir, Señor, mira, soy tan bueno contigo que estoy haciendo y llevando tu misión y mira, prácticamente más de la 3/4 parte del Evangelio la estoy escribiendo yo. ¿Qué te parece? ¿Me sanás? Venga, sí, voy trabajando un poquitito más chulo. El problema que hay con la enfermedad es que nos dolemos, pero el beneficio que tiene es que nos conecta al Señor. Porque cuando te doles y no te medicas, tu clamor va al Padre, directo. En el versículo anterior dice, aún cuando he recibido de Elohim revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso.
Claro. Y en 3 ocasiones distintas le supliqué al Adonai que me la quitara. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo. Mm. Entonces, la ventaja que tiene la enfermedad es que te conecta al Padre. Tu comunicación es directa. Claro, si estás drogado por la cantidad de medicamentos, evidentemente van a causar algo al templo que va a calmar ese dolor. Y vos que te calmaste el dolor decís, ah, vale, ok, ya está. Cuando estás sano, entonces no estás en contacto con el Padre. Sí, claro, ahora, pero bueno, ahora ya estoy bien, hice mi transición aquí, oré, leí, y me voy a trabajar, y estoy bien, y ahora estoy enfocándome en el trabajo. Y mi conexión con el Señor, sí, está bien, Señor, ¿cómo ayúdame? Es decir, pero cuando te estás doliendo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. A que me observas más con el dolor. A que sos más consciente de la realidad de Elohim cuando te duele algo. También se puede relacionar con los problemas, ¿no? Con las situaciones del día a día. De esto de que no te acercas al Señor cuando te va todo bien. Y Sí. quizás hay situaciones en las que el Señor te pone para que te acerques. Sí, es posible, es posible. Bueno, nosotros tenemos que autoanalizarnos. Ahí el hermano que nos está escuchando del otro lado podría autoanalizarse. Cuando estás bien, que no tenés problema, clamás al Señor, a ver, no es el mismo clamor. Cuando no tenés para pagar el alquiler, cuando tenés 5 hijos y tienen hambre, no es el mismo clamor. Cuando no tenés para pagar el alquiler y darle de comer a tus hijos, no es el mismo clamor. Cuando no tenés para pagar el alquiler 6 meses y cuando no tenés para darle de comer a tus hijos, no es el mismo clamor que cuando tenés y te sobra dinero. No es el mismo clamor. Tenemos que ser honestos con eso, atravesar la línea de la honestidad. Una vez que la atravesamos, entonces, ¿cómo debiéramos comportarnos? Que cuando tenemos abundancia, tenemos que comportarnos como que si no la tuviera. ¿No lo dice las Escrituras? Los que gozan de este mundo como si no lo gozasen. Los que tienen bienes como si no lo tuviesen. ¿Por qué? Porque si gozo de este mundo y actúo gozándome, entonces me olvido del Señor. Pero si gozo de este mundo, pero no me gozo en el sentido de que estoy buscando todavía del Señor, me mantengo en comunión, soy un objeto en las manos del Señor para su obra y causo más efecto, soy más productivo. El problema es la productividad. ¿Qué nivel de productividad tenemos como creyentes? Tenemos que también pensar en eso. ¿Es algo que es importante que seamos productivos como creyentes o no? Es decir, tenemos que meditarlo. Se nos va a acabar la oportunidad, ¿no? Una cosa que le enseñamos ahí a Isaías es que él se levante a la mañana y coja la barra de oro. Yo le puse así la barra de oro. Es decir, la primer media hora. Lo que hagas en tu primer media hora va a ser, trascendental en tu vida. Y si tocas el piano, o lees la escritura, o meditas en el Señor, lo que sea, eso va a marcar una diferencia. No vamos a ser productivos. Entonces, en limpio, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor lo decía, ¿no? Es importante meditarlo. Queremos creer que como creyentes no tenemos que sufrir, no tenemos que padecer, no nos tiene que faltar nada. Y no es verdad. Si le preguntáramos a nuestros hermanos de las primeras iglesias que se fundaban, los primeros creyentes, ellos te dirían, eso que mucha abundancia tenés vosotros. Nosotros no teníamos dónde apoyar la cabeza porque nos perseguían, nos mataban. De ahí es que si no estás en colisión, estás en colusión. A Elías era que le alimentaban Sí, los cuervos. Cuando Jezabel le pide cortar, ¿no? Entonces, vale, el tema de la colisión era de la colisión. De ahí salió los 30 kilos, 45, 107 y 630 toneladas, ¿vale? De la colisión. Una colisión, bueno, eso es una colisión.
Entonces, si no estamos en colisión, 630 toneladas contra Hasatán, si no estamos en colisión, es que estamos en colusión. ¿Sabes lo que es la colusión? Bueno, que vas a encontrar, ¿no? Lusión, ¿vale? Palabra compuesta, de nuevo, etimología de la palabra, en corto, que va junto con el otro. Es como cuando pones un barquito sobre una corriente de agua. El barquito, a ver, en vuestra mente, ¿hacia dónde va el barquito? Si tengo una corriente de agua que va hacia la derecha, ¿hacia dónde va el barquito? Por razones obvias, hacia la derecha. Imposible que vaya en sentido contrario. Sentido contrario sería colisión. Sentido a favor es colusión. ¿Lo entienden, no? Vale. Sí, barquito, en mi imaginación, corriente hacia la derecha, pongo el barquito. Colusión. Colisión es sentido contrario. ¿Sí? Si no estamos en... Entonces, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Vamos al libro? ¿O tenéis alguna otra pregunta? No, mira como que eso me llamó la atención. Como que bástate mi gracia. ¿Vos harás alguna pregunta? ¿No? ¿Por ahí? ¿Tampoco? ¿Tampoco ninguna pregunta? No. Ok, vamos a... aquí. Vale, entonces... tenemos... ¿Cómo? Ah, sí. Ah, le puse mal la fecha, le puse en el sentido equivocado la fecha. Acá iba. La fecha iba acá, la de ayer. ¿Le pusiste el otro El otro lado. Punto 3. Lo único que diferencia a las iglesias es la localidad en la que se encuentran. Y esto es para nuestra hermana Angie. Bendición, hermana. Y todos los hermanos que nos escuchan. Estuvimos comentando esta madrugada ahí 4 cositas. La hermana Angie está en Perú. ¿Vale? Y entonces... aquí viene un poco esa claridad de lo que estábamos hablando, ¿vale? Señor, te pido por favor, tu gracia nos sustente, como hasta este momento, Señor, de aquellas cosas que son necesarias para aprenderlas, nuestros ojos sean abiertos, Señor. Si el maligno que ve que algo bueno va a introducirse en nuestra mente y lo quiere impedir, confundiéndonos, distrayéndonos, en el nombre de Yeshua, enmudece ese espíritu inmundo, te va fuera. Amén. Ok. Entonces, punto 3, lo único que diferencia a las iglesias es la localidad en la que se encuentran. Lo único que diferencia a las iglesias es la localidad en la que se encuentran. Lo único que diferencia... ¿Ah? ¿Sí? ¿Podemos visualizar el significado de lo que hemos leído? Que hay una diferencia y lo único que lo diferencia es la localidad en la que se encuentran. Bueno, vamos a ello. ¿Habrá manera de que nosotros salgamos de semejante situación? Sí, la Biblia es muy sencilla y clara con respecto a la verdad acerca de la iglesia y está muy lejos de ser confusa al respecto. Basta con considerar unos cuantos versículos, la palabra de las que comienza... Ah, vale, sí, esto ayer lo leíamos. De cómo empezaban las diferentes cartas, la iglesia está en Roma, la que está en Filipo, la que está en Efeso, como lo decían las escrituras, en la Biblia. Sí, que decíamos de que Como ahora decía, ese de perlisteriano. sí, claro. Entonces, en Hecho, en Apocalipsis, esto lo leímos ayer, vale, la fecha la puse bien entonces. Ok. Entonces era el punto A. Empezaba el punto A. Son A, B, C. Son 3 puntos. Vamos a leer estos 3 puntos, me parece, hoy. Y mañana, entonces, tocaremos el tema cómo unirse a la iglesia. Uy, es que claro. O lo mismo, no, ¿qué hora es? No llegamos. Es que le dimos la charla Menos esta. 10. Vale, sí, no llegamos. Bueno, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Independientemente de cuán grande sea una iglesia. Vale, esperen que voy a leer el subtítulo. Es el punto A. El punto A dice, todo lo que sea menor que la localidad no es iglesia. Todo lo que sea menor
que la localidad no es iglesia. ¿Sí? Bien, ok, muy bien. Entonces, independientemente de cuán grande sea una iglesia, esta no puede extenderse más allá de los límites de la localidad. No, es que es enorme. Ayer vimos que está haciendo la iglesia de Roma en China, ¿no? Que lo decía el hermano ahí. Ok. No puede extenderse más allá de su localidad. Al mismo tiempo, no importa cuán pequeña sea una iglesia, no puede tomar nada menor que su localidad como su unidad. ¿Sí? Vale. Despertar a tu hermanita, van allí, hacen ejercicio y vuelven de nuevo. Venga. Así mueven la sangre. Dice, si los límites de una iglesia son más reducidos que los de su localidad, ella no puede ser considerada la iglesia de esta localidad. Igualmente, si los límites de una iglesia sobrepasan los límites de su localidad, deja de ser la iglesia de esa localidad. ¿Lo entienden? ¿Me lo puedes repetir porque no? Dice, si los límites de una iglesia son más reducidos que los límites de su localidad, ella no puede ser considerada la iglesia de esa localidad. Igualmente, si los límites de una iglesia sobrepasan los límites de su localidad, deja de ser la iglesia de esa localidad. ¿Qué puede ser más reducido que una localidad? Por ejemplo, en la iglesia de Corinto algunos decían, yo soy de Cefas, otros decían, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolo, o yo soy de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Ellos habían dividido la iglesia de Corinto en 4 secciones. Esto equivale a hacer a la iglesia demasiado pequeña. Ellos estaban en Corinto, estamos en las Corts ahora. No puedo decir, no, es que yo soy del hermano Francis. No, eso es reducirlo. No puede ser menor que las Corts, ¿sí? La localidad. No puede ser menor que Corinto. No puede ser, soy del hermano Apolo. No puede. No, pero es que yo soy de Cristo. No, es que da igual. Cristo suena como que es todo. No, es que eso es menor, dado que es la localidad, es Corinto. No puede ser menor que la localidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, por tanto, Pablo les dijo que ellos causaban división y eran sectarios. Este es fuerte. Uno dice, no, una secta, y enseguida pensamos en los mormones, Sí. los testigos de Jehová. No, también puede ser un evangélico que has dividido, porque ahora estás en una denominación. Y aquí en Barcelona, dentro de Barcelona tenemos cientos de denominaciones. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Son todos sectarios? Porque han dividido. Son nuestros hermanos, no debemos odiarlos, por supuesto. Debemos amarlos. Ellos necesitan ver la luz. ¿Nosotros la hemos visto? Sí, ok, pues vayamos en pro de esa luz que hemos visto. E intentemos mostrarle a los hermanos, pero no para crear contienda, división y confusión. No, y si no lo pueden ver, no, tranquilo, hermano, sigue ahí, no te preocupes. El Señor te tiene que mostrar. Si yo te convenzo, vendrá otro vendedor y también te convencerá. Pero si es el Señor quien te da una información, te convierte, que es muy diferente a ser convencido que ser convertido, ¿sí? El primer capítulo de Primera de Corintios nos muestra que es incorrecto que una iglesia sea más pequeña que la localidad. Es decir, la localidad es la forma que tiene que tener la iglesia, la dimensión, la longitud, el límite, ¿vale? ¿Era Pablo bueno? Sí. ¿Era Pablo bueno? Claro que sí. ¿Era Pedro bueno? Por supuesto que sí. Pero era erróneo dividir a la iglesia en función de tales personas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Vale. La iglesia se divide según las localidades, no según los apóstoles. Pablo afirmó que dividir la iglesia en función de los apóstoles es ser divisivos, ser sectario y ser carnales. Dividir la iglesia de esta forma es el camino que han tomado las denominaciones. Es como le dice el hermano Ni, habla, otras personas dicen los grupos. El hermano dice las denominaciones. ¿Sí?
para que cuando oigamos la palabra denominación, pensemos en las entidades sociales evangélicas, grupos, denominaciones, ¿vale? B. Los límites de la iglesia no pueden exceder los de su localidad. También es erróneo que una iglesia exceda los límites de su localidad. Les pido que lean lo que dice la Biblia al respecto. La Biblia habla de las iglesias de Galacia. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1. Las iglesias de Asia, versículo 19. Las iglesias de Judea, Gálatas capítulo 1, versículo 22. En Judea había muchas localidades con iglesias en ella. ¿Ve? Judea. Judea, ¿qué sería? Una provincia. Y dentro de la provincia hay localidades. De ahí que puede decir las iglesias de Judea. Esto para mí es importante que yo lo tengo que entender. Yo tengo que entender esto. Si yo no lo puedo entender, tampoco lo puedo enseñar, mostrar, explicar. Yo necesito entenderlo. Es decir, ahora en Barcelona, ¿cómo es que es esto? ¿Barcelona qué es? Una provincia, pero tiene localidades dentro. Tengo que descubrir en qué localidad estoy yo como para decir, yo soy de la iglesia de la localidad tal. No puedo decir que es de la ciudad, porque si no sería Judea, pero en Judea había localidades, había iglesias. No había la iglesia. ¿Sí? Ok. Pero eso, dice, por eso nos referimos a ellas como las iglesias de Judea. Veamos esto en Hechos. En el libro de Gálatas se mencionan las iglesias de Galacia. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, vemos las iglesias que están en Asia. Después de leer estos pasajes de la Escritura, deberíamos comprender claramente lo que dice la Biblia al respecto. Ninguna iglesia debe exceder los límites de su localidad. Galacia era una provincia del Imperio Romano. Por tanto, no era una localidad, sino una región. Es por esto que la Biblia no dice la iglesia de Galacia. Es por esto que la Biblia no dice la iglesia de Galacia, sino las iglesias de Galacia. Habían muchas iglesias en Galacia. Es por ello que se usa la expresión iglesias en plural, en lugar de la expresión iglesia en singular. Por tanto, es erróneo que una iglesia exceda los límites de su localidad. La Biblia no dice la iglesia de Asia, sino las 7 iglesias que están en Asia. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eran todas ellas localidades de Asia. Estos 7 lugares no se convirtieron en una iglesia unida, sino que pertenecieron como 7 iglesias en Asia. Es incorrecto que una iglesia exceda los límites de su localidad. Estas 7 iglesias no se convirtieron en una iglesia gigante. Podemos considerar que también se encontraban bajo el mismo principio las iglesias de Judea, puesto que en aquel tiempo Judea era una provincia de Roma. Inicialmente Judea era una nación. Más tarde se convirtió en una provincia. ¿Sí saben por qué era una nación? Porque era una de las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan de que Israel se divide? Se queda Jeroboam con 10 tribus y Roboam se queda con 2 tribus. Entre ellas tenés a los levitas, los de Benjamín y Judá. ¿Vale? Y las otras 10 se fueron con Jeroboam. Y de ahí está esa división. Okay. Por lo tanto, inicialmente Judea era una nación. Más tarde se convirtió en una provincia. En la provincia de Judea había muchas localidades con sus respectivas iglesias. Estas iglesias no podían combinarse a fin de formar una mega iglesia, con aire acondicionado y un montón de butacas y que vengan de todas las provincias aquí para dejar su diezmo y ofrenda. No podían. No podían hacer una sola iglesia.
tenemos que comprender que el Señor ha dispuesto que solamente existía la iglesia en Fusou. No puede existir la iglesia 30 en Fusou. Esto implicaría que la iglesia ha tomado límites más reducidos que la localidad. Al decir la iglesia 30 acá el hermano dice porque Fusou, aparentemente deduzco, de que tenía tanta población, era tan grande, tantos hermanos, pero es que en una provincia, ¿qué vamos a hacer? Perdón, era una localidad. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. ¿Sois 7 millones en esa iglesia? Pues estupendo. El Señor lo quiere así, está en su corazón. Es una iglesia de una localidad que tiene muchísimos miembros. Aleluya. También tendrá muchísimas casas, ¿no? Ya se reunirán, harán microcélulas, intentarán, ya el Señor le dará sabiduría para administrarse, autoabastecerse. Claro, porque si son muchos, ponele en una casa no entran, entonces yo supongo que se tendrían que dividir, ¿no? Se podrían dividir y luego hacer una reunión más local, pero eso me parece estupendo si lo que se está ganando para el reino es la localidad, me parece estupendo. Entonces uno dice, bueno, empiezo, sé yo, no sé, la hermana ahí, Angie, con el hermano Jorge, ahí en el piso 39 donde viven en Perú, en Lima. Es re alto cuando hay movimiento sísmico. ¿Cómo se debe mover eso? Una gelatina debe ser. Ella empieza con su esposo, sus hijos, y le habla a la vecina de abajo, y cree en el Señor, está enamorada del Señor, se empiezan a reunir y le habla a la de al lado, en el mismo edificio estamos hablando, ¿eh? Ni siquiera salieron a hablar a la panadería, en el edificio. Y lo mismo es ese edificio, que hay 100 personas, se reúnen, pero no entramos todo acá. A mí me parece estupendo. Bueno, ok, pues somos 100 entonces ahora, y en mi casa entran 20. Pues fíjate, vamos a hacer 5 casas ahora. Que el día lunes nos reunimos a orar. Las 5 casas con 20 personas ya son 100. Pero nos gustaría reunirnos todos juntos y montar jaleo espiritual. Aleluya, vamos al parque y montamos jaleo espiritual. ¿Sabes cómo empezamos a ganar las ciudades así? Tremendo. Imagínense 100 hermanos orando en una ciudad cantando alabanza, cuando ahora no hay ni uno. Pero empezó Angie con el hermano Jorge en su casa. Me parece fantástico. Ahora uno dice, bueno, ok, estamos aquí, estos 100, y hay otro edificio ahí enfrente. Pues mira, ella tiene 100 hermanos más posibles. Y en 4 días resulta que la localidad en donde estás, hago así, viste, para que, eso, ahí, la localidad en donde estás, pasan de ser 100 a ser 5.000 personas. ¿Acaso Pedro no habló y 5.000 se convirtieron? Sí, igual, como dice el Señor, añade, porque hay veces que hay personas que están en la misma así, localidad y están buscando también a donde congregarse y no sabemos, ¿no? Ahora mismo, en esta localidad, ¿sí? Y hay hermanos nuestros que están buscando con quién reunirse y resulta que tienen que viajar, lo mismo 1 hora y media en coche, para reunirse con unos hermanos que están en otra provincia. Y esto lo vemos a diario. Hermanos que se van, lo mismo en transporte público, 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta, porque resulta de que quieren reunirse, no entienden lo que las escrituras, y no porque tampoco hay o hubo una educación en base a esto. Esto parece ser como muy nuevo, y no es nuevo, está escrito en las escrituras, y está desde que las escrituras están a nuestro alcance. Es decir, que si tenemos que hablar del momento en que Lutero lo saca de la Iglesia Católica, ya son 500 años y sigue escrito acá. Se ha visto esto, muchos hermanos lo han vivido. Luego, ¿qué pasó? La oscuridad gana esa luz, y no es porque la luz del Señor no sea fuerte, sino porque terminamos siendo seducidos, engañados. Tristemente la realidad es esa, que tenemos al adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, confunde, divide, y no quiere que Cristo sea expresado, ni mucho menos que el cuerpo de Cristo tome posición en las ciudades. Continuamos. La Biblia nos dice que dice en Asia, aquí, vale, aquí, que el hermano dice la iglesia 30 en Fusou. No, Fusou es una iglesia. El que diga iglesia 30, resulta de que hay 29 más todavía, iglesias con sus diferentes nombres. Se ve que había muchos hermanos ahí. No, es una.
Esto implica que la iglesia ha tomado límites más reducidos que la localidad. Tampoco se puede permitir que alguien decida unir a todas las iglesias de la provincia de Fukien y hacer que de ellas una sola iglesia. Imagino que Fukien, yo no conozco los estados allí, pero imagino que Fukien tendrá muchas localidades. Y ahora dice, no, pues ¿sabes qué? Como son muchas localidades, pues unámosla en uno. Eso es incorrecto, no pueden unirlas. ¿Sí? No pueden hacer, no, vamos a hacer la iglesia de Barcelona y que todas las provincias y todas las localidades de Barcelona se reúnan en un solo punto. No, es incorrecto, nos estamos extralimitando. No podemos ni reducir ni ampliar. Claro, porque Barcelona es una provincia y en la localidad también está la de Barcelona. Claro, Barcelona es provincia y también es localidad. Ahora lo que necesitamos despejar la incógnita, que todavía es un interrogante que tengo, aun cuando ya habíamos llegado a cierta conclusión, es si las Corts pasa a ser localidad de una subprovincia. Es que no lo sé. El Señor tiene que darnos luz. Porque si es la localidad es Barcelona ciudad, que no es Barcelona provincia, sino, a ver, Barcelona es provincia y al mismo tiempo tiene, Barcelona, provincia, tiene una localidad llamada Barcelona. Y ahí viene la confusión. ¿Qué estamos nosotros? Nosotros estamos en Barcelona, provincia. Y dentro de Barcelona, provincia, estamos en Barcelona, localidad. Que luego tiene BCN. ¿Qué es eso? Barcelona Centro. Pero bueno, tengo un poco de jaleo ahí. Necesito que el Señor me dé luz. No soy tan listo, lo siento. Si hay algún hermano ahí del otro lado puede ayudarnos, pues bienvenido sea. En la caja de comentarios, ¿vale? Gracias. Ok, entonces. Únicamente podemos tener a las iglesias en Fukien, no a la iglesia en Fukien. Pues eso sería hacer que la iglesia excediese los límites de su localidad. C. La iglesia debe llevar únicamente el nombre de su localidad. Hermanos, tenemos que comprender claramente que la iglesia no puede llevar el nombre de una persona. La iglesia de Francia en Las Corts, no. O la iglesia de Juan Pérez López, no. Aquí. Hermano, tenemos que comprender que la iglesia no puede llevar el nombre de una persona, cierta doctrina, o de una persona, cierta doctrina, algún sistema o su lugar de origen. Deberíamos poder identificar a una iglesia únicamente por el nombre de la localidad y no por el nombre de su lugar de origen. Solamente debiera existir la iglesia en Fuzhou. Nunca debiera existir la iglesia de Shanghái en Fuzhou. No es posible tener la iglesia romana en Shanghái. No es bíblico. La iglesia romana tiene que regresar a Roma. Si algunos creyentes de la iglesia de Roma vienen a Shanghái, ellos pueden formar parte de la iglesia en Shanghái. Claro. Pero no pueden establecer una iglesia de Roma en Shanghái. Ellos no pueden traer consigo su lugar de origen. La iglesia anglicana debiera regresar a Anglica, a Inglaterra. Y los creyentes anglicanos que vinieron a Shanghái debieran conformar la iglesia en Shanghái. Ellos no debieran traer la iglesia anglicana a Shanghái, pues la iglesia únicamente puede ser una entidad local. En su palabra, Elohim ha dispuesto que la iglesia debe ser dividida únicamente por localidades y no por nacionalidades. No debiera existir una iglesia china o una iglesia anglicana. Solamente puede existir la iglesia que está en Londres y la iglesia que está en Shanghái. Estas son únicamente localidades. Las iglesias se basan en localidades, no en nacionalidades. En la Biblia no hay tal cosa como la iglesia de Cristo en China. Porque en Argentina yo me acuerdo que íbamos nosotros a una iglesia china que estaba cerca de... ¿Qué ano, Estaba ahí cerca de la casa de mi mamá.
Sí, sí. No deberá verse distinciones de personas, nacionalidades o doctrina. La palabra de Elohim permite únicamente una clase de distinción, la distinción basada en la localidad. En cualquier lugar que uno se encuentre, uno es miembro únicamente de la iglesia en esa localidad. Si uno desea cambiar de iglesia, deberá cambiar también de localidad. Si yo estoy en Fuzhou y no me llevo bien con un hermano allí, existe solo la manera de dejar la iglesia en Fuzhou. ¿Tengo que dejar Fuzhou? Elohim únicamente reconoce las diferencias en cuanto a la localidad. Él no reconoce ninguna otra diferencia. Bueno, espero que, por la misericordia de Elohim, ustedes comprendan que solamente existe una iglesia. Y que esta iglesia es local. Lo vamos a dejar acá. Y mañana vamos a tocar el punto 4, que es cómo unirse a la iglesia. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.